el tema de la inteligencia artificial generativa y el rol que esta tecnología está jugando, estoy hablando en tiempo presente, en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Y vamos a desarrollar esta conversación en 3 momentos. El primer momento es el momento de la educación personalizada. El segundo momento nos llevará a trabajar alrededor de la evaluación formativa. Y en el tercer momento intentaré plantear una suerte de prospectiva frente a este escenario. Esto para provocar ideas y para provocar una conversación que, como lo decía José, esperamos tener con ustedes. Cuando uno habla de inteligencia artificial generativa, está hablando de algo que realmente existe hace bastante tiempo, que es la tecnología educativa y la tecnología educativa fortalecida con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que está pasando de un año, un poquito más de un año para acá? Que la inteligencia artificial generativa expuesta mayoritariamente por ChatGPT y luego por la cantidad de competidores y de herramientas complementarias que aparecieron, está dando unos pasos enormes hacia una nueva era de la educación, hacia una educación verdaderamente personalizada. Y esta es una promesa que en educación todos hemos escuchado, la promesa de una educación personalizada y la promesa de la tecnología educativa como esa forma de lograrlo. Pero la tecnología educativa aún no lo logra y tal vez la inteligencia artificial generativa era aquello que hacía falta. En principio, digamos que gracias a esta tecnología, sumado a tecnologías que ya existían antes, es posible ahora utilizar una gran cantidad de datos en tiempo real para identificar patrones de aprendizaje. Y que esa posibilidad de identificar patrones de aprendizaje nos permite de verdad diseñar, implementar y poner en ejecución itinerarios educativos personalizados, es decir, aquellos que se ajustan a las capacidades y a las preferencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de educación y hablamos de esta combinación entre inteligencia artificial y educación, estamos hablando de diferentes técnicas y métodos que tienen muchísimo tiempo de trabajo. Estamos hablando, por supuesto, de aprendizaje automático. Estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural, ahí está ChatGPT. Estamos hablando de minería de datos, estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de algoritmos cognitivos, estamos hablando de una cantidad, pero de una cantidad de trabajo que se viene haciendo desde hace más de 50 años, pero que desde el año pasado, como les digo, se convirtió en el tema del que todos estamos hablando. Y digamos, para continuar con esta presentación, que cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, nos estamos refiriendo fundamentalmente a 3 grandes grupos: tutores personalizados, apoyo inteligente para el aprendizaje colaborativo y algo que se llama realidad virtual, realidad aumentada inteligente. Ahora, ¿esto tiene aplicabilidad en educación superior o es solamente un tema de publicaciones de investigadores o de algunas cosas muy pequeñas? Esto tiene una gran aplicabilidad en educación superior, de eso hablará Kenny en su intervención. Simplemente quiero decirles por el momento que uno de los principales campos donde se aplica es precisamente en el de los sistemas adaptativos y en la personalización de la educación. Estamos hablando de poder monitorear en tiempo real datos de nuestros estudiantes para asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Y hablaremos en unos minutos de la posibilidad de apoyar a los docentes en el proceso evaluativo y de realimentación a esos mismos estudiantes. Y es que ya no se trata de seguir un currículo estándar, un currículo único, un currículo que deba funcionarle a todo el mundo, sino que parece que nos encontramos frente a una nueva alternativa que nos va a permitir suministrarle a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje que evolucionan y se adaptan en tiempo real de acuerdo con lo que observan de ellos mismos. Es decir, un estudiante que al principio tiene unas brechas de aprendizaje muy notorias,
puede estar recibiendo en un momento específico una educación diferente, un currículo diferente al que están recibiendo sus compañeros, precisamente para permitirle que cierre esa brecha. Pero tan pronto como se detecta que la brecha se está cerrando, empieza a nivelarlo con el resto de sus compañeros para que alcance los resultados de aprendizaje que todos deberían alcanzar idealmente al final de ese espacio académico. Pero todo esto es una asistencia al docente, porque todos los que somos docentes y nos reunimos hoy en esta conversación, sabemos que hacer eso en tiempo real, en un aula de clase, sea mediada por tecnología o sea un aula de clase esencialmente presencial, pues realmente excede nuestras capacidades. Creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Este enfoque tal vez permita cerrar esas brechas de aprendizaje y al mismo tiempo fomentar una mayor igualdad en las oportunidades de aprendizaje. Igualdad que se requiere en contextos específicos como el nuestro, donde las brechas de aprendizaje que se han determinado desde hace muchos años son notables, pero se profundizaron, como todos ustedes lo saben, y de acuerdo con la última medición que suministró PISA, debido a lo que vivimos en la pandemia del COVID. La personalización del contenido educativo y la adaptación de las estrategias de enseñanza utilizando inteligencia artificial permite precisamente reducir esas brechas, avanzar hacia una verdadera equidad educativa y brindarle oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Un primer caso para que ustedes, cuando tengan un rato, le den una mirada. Toda esta información en la bibliografía aparece referenciada para que la puedan consultar. La primera plataforma a la que quiero referirme en esta conversación se llama Newsela. Newsela es una plataforma que se basa en procesamiento del lenguaje natural para hacer algo en principio muy sencillo, pero inmensamente poderoso. Y es que Newsela es capaz de adaptar el texto, un mismo texto, a los diferentes niveles de complejidad que debe presentar de acuerdo con la capacidad de comprensión de cada uno de los lectores. Voy a reformularlo de una manera un poco más clara. Todos sabemos que en educación superior una de las grandes brechas se da precisamente en la evaluación de esa competencia que todos deberíamos tener desarrollada, que es la competencia de lectura crítica. Todos lo sabemos. Conocemos perfectamente el nivel en el que se encuentra Colombia, que no debe estar, de acuerdo con las últimas mediciones, más allá de 156, 152 puntos sobre 300. ¿Qué hace Newsela? Newsela permite que las personas aprendan a desarrollar esa competencia, que desarrollen esa competencia de lectura crítica, pero no lo hace presentando el mismo texto para todo el mundo, sino que primero determina la capacidad de cada uno de los lectores y de acuerdo con esa capacidad ajusta el mismo texto a cada uno de los lectores de acuerdo con su capacidad. Y eso permite que todos se vayan nivelando hasta alcanzar el resultado esperado. Precisamente Newsela fue sujeto de estudio en un ejercicio comparativo en escuelas en California que reveló que efectivamente el uso de esta plataforma permite mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. El resultado después de 6 meses de uso de esta plataforma versus el resultado que se obtuvo en las escuelas donde no la usaron, fue un incremento de 1.34 puntos porcentuales en los estudiantes que sí tuvieron acceso a ella. Y ustedes dirán, 1.34 puntos porcentuales es muy poco. Piensen eso en términos de los resultados que obtienen las instituciones de educación superior en las que ustedes están trabajando hoy. Llévenlo a la escala con las que nos mide Saber Pro y determinen si realmente es poco o tal vez es un número que podría llegar a ser la diferencia. Ese es uno de los primeros casos donde el procesamiento del lenguaje natural está haciendo la diferencia. Newsela tiene un plan gratuito para los que estén curiosos y quieran consultarla. Pueden ingresar al sitio web, lo buscan así en Google, Newsela, y él tiene un plan gratuito para que ustedes puedan probarlo y poner en práctica esto que les he contado.
Pasemos al segundo punto porque el tiempo es corto para mí, amplio para ustedes. Evaluación formativa. Y partamos de un hecho que es absolutamente cierto. Evaluar es un ejercicio que nos duele a todos, esencialmente porque a nadie le gusta que lo evalúen. Y desde el lado de los profesores, porque evaluar supone una carga de trabajo que conduce en muchas ocasiones al agotamiento profesional. Sin embargo, la inteligencia artificial está redefiniendo la manera en la que se hace este proceso de evaluación formativa y lo está llevando realmente a ese proceso de evaluación que debe ser dinámico y continuo. Y es que cuando uno integra la inteligencia artificial generativa, no solamente está hablando de calificación, y no estoy confundiendo los términos, estoy usándolo voluntariamente, está confundiendo calificación automática con evaluación. Y ahí es donde la inteligencia artificial generativa hace la diferencia. Algunos autores, como el autor que refiero en esta diapositiva, sugiere que lo que va a ocurrir en educación en poco tiempo es que en los ambientes de aprendizaje vamos a contar con lo que él denomina unos cobots educativos, unos robots, unos autómatas potenciados con inteligencia artificial que van a complementar al profesor. Y acá hay un concepto sumamente importante para atender una de las inquietudes que escuchaba al inicio de este encuentro. Yo quiero que se queden al menos con una idea de esta conversación y es inteligencia aumentada. La inteligencia aumentada, que ha sido definida por Garry Kasparov, campeón de ajedrez que muchos de ustedes deben recordar, el primer campeón de ajedrez que fue derrotado por una máquina, precisamente por inteligencia artificial. Kasparov sugiere que en realidad lo que debe ocuparnos como humanidad no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia aumentada, que no es otra cosa que la combinación de la inteligencia artificial con las capacidades cognitivas de los humanos. Ojo con eso. Lo que promueve Kasparov es, los humanos tienen unas capacidades cognitivas increíbles y la inteligencia artificial nos potencia, nos brinda unas capacidades de cálculo y análisis que hacen que alcancemos lo que él denomina inteligencia aumentada. Y con esa idea de inteligencia aumentada, ustedes pueden empezar a comprender mejor por qué razón la inteligencia artificial va a jugar un rol muy importante en la evaluación. Creo que aquí empezó a sonar algo que iba un poquito más adelante, pero no se preocupen. Ahí se está viendo un video, ¿me confirman, porfa? Sí, señor. Listo, listo. Sí, entonces, tuve que pasar abruptamente de una diapositiva a otra porque se saltó el video, pero los ubico un poquito. Les estaba diciendo que la inteligencia artificial tiene grandes posibilidades para asistirnos en nuestro rol docente relacionado con la evaluación. Y lo que les voy a mostrar en este video es un ejercicio en el cual se ha configurado la inteligencia artificial para que se comporte como ese asistente que acompaña a un profesor en el diseño de una evaluación y en todo lo que está relacionado con ese proceso. Intenten seguir la conversación, es un videíto de 2 minutos, intenten seguir la conversación para que vean paso a paso cómo él va interactuando con el profesor desde el punto en el que el profesor le dice, estoy a cargo de este curso, hasta el punto en el que el asistente le dice, esta es la evaluación que deberías usar atendiendo a las preferencias de aprendizaje de tus estudiantes. 2 minutos para que lo vean y ya continuamos. Aquí el profesor se presenta y le dice cuál es el curso a cargo. El asistente le solicita los objetivos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Pero como el profesor no está seguro, le pide ayuda en su formulación. Y el asistente no tiene ningún problema en ayudarle. Pero fíjense que es un diálogo, no lo está reemplazando, lo está complementando. Ahora
el asistente comienza con el proceso de diseño de la evaluación y le sugiere los temas y los tipos de preguntas para cada caso. Pero además, el asistente reconoce que no todas las personas aprenden de la misma manera. Por tanto, sugiere generar 2 o 3 versiones de la misma evaluación para atender diferentes tipos de preferencias de aprendizaje: visual espacial, auditiva verbal, kinestésica. Una vez que se han definido los 3 tipos de evaluación, el asistente comienza a generar las rúbricas con las que debe hacerse la evaluación en cada uno de los casos. Ahí están viendo cómo le proponen los niveles y hace los descriptores para cada uno de los niveles. Y el asistente le dice como último paso que si desea, le cargue la respuesta de los estudiantes para él mismo evaluar y generar la realimentación. El profesor detiene el diálogo pidiéndole que le presente la primera de las evaluaciones generadas y el asistente le presenta en este caso la evaluación que atiende la preferencia de aprendizaje visual espacial, que como lo ven allí, incluye una parte de preguntas múltiples, un caso práctico de diseño, un análisis y un caso de identificación y comprensión. De esto estamos hablando cuando nos referimos a asistentes potenciados con inteligencia artificial que complementan el rol del docente. Complementan el rol del docente. Esa es la idea esencial con la que quiero que se vaya. La inteligencia artificial generativa emerge entonces como un aliado que es crucial para el profesor en el terreno de la evaluación formativa. Primero porque puede analizar una gran cantidad de datos y determinar a partir de allí el rendimiento de los estudiantes. Y ese análisis nos va a brindar a nosotros como profesores unas comprensiones, unos insights que de otra manera no lograríamos tener en poco tiempo. La inteligencia artificial puede, por ejemplo, y esto es supremamente interesante, identificar patrones, dificultades en los estudiantes, así los estudiantes no lo digan, y ajustar la enseñanza para atender a esos estudiantes, insisto, así no lo digan. Pero por supuesto esto también tiene que ver con automatizar tareas rutinarias y liberar tiempo para los profesores. Creo que todos acá hemos vivido la situación en la cual nos vemos enfrentados a calificar, vuelvo a usar ese tema, unos 50 exámenes en un momento dado y en un momento que coincide con el cierre, por ejemplo, de un corte en el semestre que implica la presión de cargar esas calificaciones en el sistema. Y acá es donde el profesor dice, y perdónenme la expresión, o silbo o canto, o califico y cargo en el sistema, o realimento a mis estudiantes para que avancen en su proceso de aprendizaje. La inteligencia artificial como aliada nos elimina ese dilema y reduce una de las principales causas del burnout docente. Bueno, voy a avanzar aquí un poquito porque se me va acabando el tiempo. Otra herramienta que les dejo en la presentación, Assessments. Assessments es una plataforma bien interesante que le permite a un profesor conocer, gracias a ese análisis de datos que está realizando en tiempo real, cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en la comprensión de temas relacionados con matemáticas. Diferentes estudios demuestran que esta plataforma consigue un incremento en el aprendizaje cercano al 75%. Lo que se ha traducido en las escuelas sobre las que se ha hecho ese estudio, que lo que antes los estudiantes se demoraban en aprender 2 años, ahora lo están logrando aprender en 1 año. Pero la clave de Assessments es que se utiliza en conjunto, complementada con un profesor que ha recibido un entrenamiento entre 3 y 5 días y por esa razón pues logra sacarle a la herramienta el mayor potencial.
Acá hay otra herramienta que les dejo en las diapositivas, no quiero demorarme en ella, que tiene que ver con un asistente para la enseñanza del álgebra y que también muestra una mayor comprensión de los estudiantes en los temas del curso, pero además resalta este estudio, resalta el hecho de que los estudiantes, por estar trabajando con un tutor basado en inteligencia artificial, de ninguna manera disminuyen otro tipo de capacidades como las socioemocionales o la resolución de problemas, sino que avanzan muy bien en todos estos aspectos. Y llego ya al apartado de conclusiones y perspectivas. Varias cosas, las conclusiones que se pueden extraer de los múltiples estudios y las aplicaciones prácticas apuntan sin duda a una serie de beneficios, pero además beneficios significativos. Realimentación formativa a los estudiantes, reducción de la carga administrativa para los docentes y parece ser que llegamos a la personalización del aprendizaje para los estudiantes. Se espera que estas tecnologías no solo permitan evaluar el conocimiento factual, sino que permitan evaluar habilidades mucho más complejas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es decir, para los que trabajan con taxonomía de Bloom, no estamos en niveles 1 y 2 y la inteligencia artificial nos obliga a subirnos a los niveles superiores de la taxonomía, porque tenemos las herramientas para hacer cosas que antes no podíamos hacer, al menos no con el tiempo con el que contábamos. Para aprovechar plenamente las ventajas de la inteligencia artificial, es esencial que los docentes, que los educadores estén dispuestos a dos cosas. Primero, adaptación. Hay que ser capaz de adaptarse a los cambios en la pedagogía y las prácticas evaluativas. Pero además, hay que estar dispuestos a una formación rigurosa que les permita integrarlas en su proceso formativo de una manera efectiva. Insisto, porque la idea no es de ninguna manera reemplazar al profesor, sino complementarlo, aumentarlo, como decía Kasparov. Y cierro solamente con esta cita de Larry Spence, donde nos decía hace varios años: no conseguiremos cumplir con las demandas de una educación superior, ampliada y de mayor calidad, hasta que los profesores asuman el rol de creadores de experiencias educativas en lugar de limitarse a ser tan solo instructores. Pero tal vez lo que Larry Spence en ese momento no tenía en el radar es la posibilidad que ahora nos brinda la inteligencia artificial generativa para materializar esto y transformar las experiencias de aprendizaje y nuestras propias experiencias como educadores. Gracias a todos por su participación, por estar aquí el día de hoy. Muy acertado todo lo que comentaba José Martínez sobre el tema de la IA generativa. De nuestro lado, venimos trabajando ya desde hace un año con esta nueva tecnología a nivel de lo que es OpenAI. Desde el lanzamiento de ChatGPT aproximadamente pues, a finales de 2022, todo el año 2023 fue un boom en cuanto a todas las posibilidades que existen hoy en día en el tema de la inteligencia artificial. Recuerdo que para el 1 de marzo de 2023, que se liberó el API de OpenAI, que es la herramienta para desarrollo, que ya nos permitió comenzar a construir estas herramientas de carácter, digamos, comercial y empezar a generar soluciones para muchas instituciones, no solo académicas, sino de todas las ramas que se pueden imaginar en todos los sectores que existen. Entonces fue a partir de ahí que nosotros decidimos construir un ecosistema que fuera rápido, amigable, fácil de implementar y que sobre todo pudiéramos explicar de una manera sencilla en qué consiste la IA generativa en el ámbito académico y cómo se puede implementar. Desde el punto de vista de las universidades, de las instituciones educativas, hay diferentes aristas o verticales desde el punto de vista de servicio, por ejemplo. Desde que los estudiantes quieren ser parte de la institución, ¿verdad? Hasta el momento donde los estudiantes ya son parte de la institución y necesitan asistencia, al momento de que estos estudiantes ya se convierten digamos, en consumidores de necesidades de tiempo por parte de los docentes,
que obviamente el tiempo sabemos que es uno de los factores más cruciales, sobre todo en el proceso de adaptación que ya José les comentó. La presentación que tenemos preparada para ustedes va muy orientada a que ustedes puedan ver la aplicación práctica de esto y de paso ustedes puedan conocer algunos conceptos importantes al momento de la configuración de una inteligencia artificial. Esto es importante porque de ello depende que entendamos cómo funcionan las inteligencias artificiales y qué consideraciones se tienen que tener en cuenta al momento de la configuración de la misma. Por ejemplo, cuando hablamos de una IA de oferta académica, digamos la IA que atiende los perfiles o las consultas académicas, nosotros hemos desarrollado diferentes, digamos, soluciones que permiten que la inteligencia artificial no solamente tenga un contexto. El contexto es básicamente ubicar a la inteligencia artificial en un espacio-tiempo, indicarle cuál es su roleplay. Eso es un concepto muy importante. El roleplay de la IA en un proceso de generación de respuestas, porque es donde nosotros definimos cómo se va a comportar, qué es lo que va a hacer, cuáles son las respuestas que va a otorgar, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que saludar, cómo tiene que responder. Eso es lo que nosotros le damos a la IA un contexto. Ella ubicarse en ese, inclusive la fecha, hasta explicarle en ese contexto en qué momento del tiempo se encuentra. Y eso es parte de la configuración inicial al momento de tener una inteligencia artificial generativa. Nosotros hemos utilizado como nuestro canal frontend para los clientes y todas las instituciones con las que hemos trabajado, WhatsApp, porque básicamente es una manera muy sencilla de que todos puedan tener acceso desde su dispositivo sin instalar aplicaciones. Todos tenemos WhatsApp instalado en el teléfono. El otro aspecto importante cuando configuramos una inteligencia artificial es la consulta. Y aquí, por ejemplo, puse como ejemplo Monday, que es una herramienta que sirve para tener tableros. Y básicamente lo que hacemos es que la IA tiene un contexto, pero también tiene un canal de consulta y es donde va a consumir la información, por ejemplo, relacionada con las ofertas académicas que tiene una institución. Es decir, tenemos Monday, puede ser una hoja de Google Sheet, puede ser cualquier fuente de información que ustedes necesiten. Se puede conectar a la consulta de una persona en un lenguaje natural. Entonces, es como transformamos un sistema donde tenemos muchos datos que queremos que estén disponibles al público, de manera que puedan platicar con esa información. El otro aspecto clave es el cliente. Y es que de nada sirve tener una inteligencia artificial si nosotros no podemos garantizar que lo que ese cliente o ese estudiante pregunta quede marcado en alguna plataforma. En este caso de uso particular, lo que nosotros hicimos es que cada consulta que es realizada al modelo de inteligencia artificial genera marcadores dentro del CRM de la institución. Esos marcadores te sirven para que por cada consulta que se haga tú puedas tener estadísticas y métricas de qué fue lo que preguntó, sobre qué área de interés preguntó, y eso le sirve mucho a las instituciones para saber también o identificar la demanda que puede tener una oferta académica. Quienes están consultando por determinados, digamos, programas académicos que tiene disponible la institución, eso lo podemos saber a partir de ahí. El otro aspecto clave, y digamos para cerrar las 4 verticales con las que nosotros trabajamos esto, el tema del conocimiento. Y es que la IA, aparte de que pueden tener un contexto, pueden consumir datos, pueden estar conectadas a un CRM, ¿verdad? También tienen que tener un conocimiento y el conocimiento puede venir de otra información, de otra fuente de datos. El conocimiento está muy relacionado con los procesos internos, con las áreas de servicio, con cuáles son las funciones de las diferentes áreas, con quién abocarme para determinado proceso, porque obviamente aunque la IA tiene un rol, ella sabe que tiene a la disposición un conocimiento que está puesto en una base de datos X y ahí puede consultar por si hacemos preguntas distintas. Entonces, digamos, un ejemplo muy práctico de cómo un escenario que pareciera muy sencillo, que básicamente es poner a la disposición de las personas en un WhatsApp o en un bot que le llaman, digamos, toda la oferta académica de una institución,
tenerlas disponibles en consultas normales, como si estuviera hablando con alguien, sin necesidad de tener tantos menús. O sea, en las IA generativas, con 2 interacciones, puedes conseguir rápidamente la información que necesitas. Y con bots tradicionales o con los mecanismos que habitualmente conocemos de navegación en sitios web, etcétera, pues necesitas pasar por muchos menús. Y eso obviamente genera una experiencia que mucha gente no quiere tener, no quieren buscar en el sitio web, quieren que alguien les conteste su duda en una única palabra. Otro caso de uso muy particular son los centros de ayuda. Y es que nosotros en las instituciones educativas tenemos grandes bases de conocimiento sobre los procesos internos, cómo me pueden ayudar en el caso de que necesito acceder a mi clave, no puedo acceder a la plataforma, tengo problemas para, no sé dónde se paga la matrícula, no sé dónde hacer determinado proceso. Entonces es aquí donde se generan roleplays diferentes con un contexto enfocado al servicio al cliente y a las consultas. Esas consultas ya tienen otro tipo de métricas, porque aunque pueden estar conectadas a diferentes bases de datos, pueden estar enfocadas también en presentar enlaces de interés, pueden estar enfocadas en validar si la respuesta es útil, y eso te devuelve métricas importantes para saber si lo que tiene tu base de conocimiento le está sirviendo a tu comunidad estudiantil o a tus docentes. Estas bases de datos de centros de ayuda eh, no solamente están desarrolladas o destinadas para uso externo, sino que pueden servir en muchas instituciones, ya se está usando para uso interno. Es decir, donde cargas toda la base de conocimiento de tu empresa, de tu institución, y habilitas un chat de consulta para poder saber cómo realizar un proceso determinado. Y en los procesos de capacitación esto es clave. En la medida que puedas hacer que la inteligencia artificial sea muy sencilla, muy práctica y que aterrice de forma acertada la información que tú necesitas, vas a poder conseguir mejores resultados y preocuparte por temas digamos, puedan generar más valor a la experiencia y a la comunidad docente y estudiantil. Esto es algo muy crucial digamos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque en ocasiones nos hacen falta manos para hacer las cosas. Y realmente la IA generativa ha venido a traer manos adicionales para poder resolver con rapidez problemas que antes dependían de enorme esfuerzo y sobre todo de mucho tiempo de implementación. Entonces, aquí es donde nosotros nos hemos enfocado en desarrollar todo un ecosistema para diferentes instituciones que les permita, digamos, desarrollar procesos de experiencia de tus clientes y de los estudiantes muy agradables, muy relajadas, muy tranquilas, y en donde sientan de que la IA se está convirtiendo en un apoyo importante. Eh, Hay un caso que lo mencionó José Martínez en su intervención, el tema de los tutores virtuales. Digamos, en este caso particular, configuramos un tutor virtual con un contexto, Economía 1. Este tutor virtual no solo tiene conocimiento de la asignatura, sino que también tiene conocimiento de las tareas que tiene pendiente el estudiante, de las actividades académicas que va a realizar durante el periodo académico, ¿verdad? Y adicional, un enorme poder que tienen las IA generativas, y es que cuando se entrenan estas inteligencias artificiales, absorben cantidades gigantescas, digamos, de datos, y estos datos se utilizan para poder generar respuestas muy acertadas, muy amigables, dar ejemplos. En este caso particular, no estamos generando, digamos, gráficos de imágenes, pero ya tenemos casos de uso donde no solamente te generamos la respuesta, sino que estamos en la capacidad de generar una imagen basada en el contexto, y esa imagen puede estar relacionada, digamos, con un ejemplo, con una gráfica, con algo que sea más visual, y que en función de mi caso de uso particular, este asistente para el docente pueda generar respuestas muy amigables, que ahí es donde el docente comienza a tener más asistencia, más manos disponibles para atender todas las inquietudes y que exista una única fuente de información.
En ocasiones nos hemos enfocado en algunos, digamos, ámbitos desde el punto de vista tecnológico, en desarrollar aplicaciones para esto, en desarrollar plataformas de enseñanza. Y uno de los grandes retos aquí es que la mayoría de la gente no quiere entrar o se rehúsa a utilizar estas plataformas, pero todos tienen WhatsApp en su teléfono. Y es precisamente por eso que nosotros hemos escogido este canal de comunicación, porque nos ha hecho la vida más sencilla para que las instituciones tengan un canal directo, que escribes a un número, tienes el teléfono, sabes quién es y podemos hacer procesos de validación. Es muy potente lo que se puede lograr y de hecho ahorita solo mencionamos 3 casos de IA generativa, vamos a ver un cuarto caso. Las IAs que nosotros también incluimos en estos modelos no solo soportan texto, soportan audio. De hecho, tenemos muchas IAs que lo único que hacen es escuchar mensajes de audio por WhatsApp. Le mandas un mensaje y hablas con la IA. IAs que hacen entrevistas laborales, que realizan procesos completos de inicio a fin de captura de datos y de generar resúmenes de la entrevista y de extraer información de la entrevista que necesitas para tomar decisiones. Lo mismo ocurre al momento de tener un tutor virtual en donde puedes saber con detalle qué es lo que están preguntando los estudiantes, cuáles son los temas que más están generando duda o inquietud. Y eso te ayuda a saber, digamos, ok, cuáles son las áreas que necesito reforzar más, qué es lo que dice mi asistente que necesito reforzar más. Eso es algo clave para este tipo de problemas. Un caso de uso muy particular es el de análisis de imágenes. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de la política de gratuidad, que es un trámite que realizan, digamos, estudiantes en muchas instituciones educativas en Colombia. Y yo le comentaba a Darío, cuando estábamos revisando este caso de uso, es que aunque las IAs, o mejor dicho, las herramientas de Machine Learning que han venido existiendo, te permiten extraer datos de los documentos, extraer imágenes, extraer información, que es lo que le llaman el OCR, algunos tal vez lo conocerán. Eso tiene muchos años de existir. Es una herramienta que no es de ahorita. Sin embargo, yo le comentaba a Darío que eh, con esta inteligencia artificial no solo es que extraemos datos, sino que podemos revisar un documento. Y las áreas de servicio al cliente tienen una tarea titánica de validar que los documentos sean correctos, que no estén con brillo, que no estén rotos, que no estén cortados, que no sean fotocopias, que sean la foto de un documento real, que nos parezca alterado, que no parezca editado. Y es una tarea enorme. Y justamente con modelos de inteligencia artificial como los que tenemos ahora, podemos extraer esas características de un documento. Al mostrárselo a la IA, le podemos decir que nos describe el documento. Que nos describe el documento y que nos diga qué características tiene este documento. Es muy potente los casos de uso en que esto se puede implementar. Nosotros escogimos uno en particular y es solamente para validar un documento de identidad inicialmente. Este documento de identidad lo que se hace es que se valida a través de un proceso de solicitud. Le pedimos digamos, al estudiante que adjunte su documento de identidad en foto y internamente, aunque para efectos de la experiencia del estudiante es solamente un excelente, hemos validado tu documento de identidad, a nivel interno nosotros podemos chequear muchas características de este documento. En este caso es un documento de identidad, pero podríamos tener documentos de otra naturaleza. Factura, recibo, etcétera. Y estos documentos se pueden analizar para validar su naturaleza, que estén bien, que sean legibles. Y el hecho que sean legibles es clave porque eso es uno de los grandes obstáculos que existen hoy en día en algunos procesos de pedir documentos en línea, porque es que no se ve bien, no se captura bien. Entonces, este tipo de cosas son las que hoy por hoy ya se pueden resolver de una manera muy sencilla, muy rápida, haciendo uso de inteligencia artificial. Es decir, no quiero que piensen que la IA se limita a la generación de texto. Al contrario, la IA ya está en la capacidad de generar imágenes, de generar videos, de analizar videos, de que te manden un video y podamos describirlo,
no solamente ver un fragmento del video, sino analizarlo en su totalidad y hacer una descripción completa. Entonces, ahí es donde se dan cuenta ustedes que, y retomando lo que comentaba José al inicio de su presentación, es que nosotros vamos a tener en los próximos años un cambio radical en la manera en que vamos a hacer las cosas. Eh, yo sé que algunos pueden sentir temor sobre esta tecnología. Yo creo que no hay que sentir temor, sino que hay que adaptarnos al uso de esta tecnología en el sentido de utilizarla como herramienta. Y de ahí el tema de este webinar, cómo utilizamos la IA como herramienta, porque cómo nos volvemos más efectivos, más eficientes en el recurso más valioso que hoy por hoy todos tenemos. El recurso que no recuperamos y es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que existe. Estos minutos que ustedes nos están permitiendo son minutos que pues siento que estamos tratando de hacer que ustedes tengan un espacio de tiempo provechoso, pero no vamos a poder recuperar este tiempo una vez que ya pasó. La IA nos puede ayudar a recuperar tiempo muy valioso y pueden estar, digamos, preparados para saber que en los próximos meses, no hablo de años, meses, vamos a ver resultados increíbles en las soluciones de inteligencia artificial que van a salir al mercado, sobre todo en el aspecto de la simulación. Ya tenemos casos de uso muy particulares donde empresas o universidades están utilizando la inteligencia artificial para simular el diseño de componentes químicos y pueden conseguir en 10 minutos el trabajo de investigación que le puede tomar a un equipo académico durante 5 años. Entonces, eso es ese tipo de enfoque el que podemos utilizar para acelerar también el desarrollo. Cierro con esta frase que creo que cae muy bien a lo que hemos hablado. La inteligencia artificial es una de las cosas más importantes en las que la humanidad está trabajando hoy en día. Es más profundo que, no sé, el fuego o la electricidad. Esto lo dijo Sundar Pichai, CEO de Google, luego del lanzamiento de toda esta revolución de inteligencia artificial el año pasado y realmente cae muy bien y calza muy bien en el sentido de que estamos viviendo un proceso de disrupción, de inflexión, de cambio abrupto. Y yo quiero que aprovechen este espacio para, digamos, sentirse muy contentos de que van a tener hoy en día o que ya tienen a la disposición todas estas herramientas. Y sobre todo porque las instituciones académicas van a no solo adaptarlas como herramienta para que ya las puedan tener dentro de su institución, en el sentido de que les sirvan de herramienta, sino los procesos de enseñanza-aprendizaje que vamos a tener que desarrollar para que otras personas aprendan a utilizar esta tecnología y a desarrollar esta tecnología. Van a hacer falta muchas manos de desarrolladores, de equipos tecnológicos que sigan dándole mantenimiento a esto y hay mucho de qué hablar. Le agradezco mucho el espacio, la invitación, su tiempo. Espero que esto haya sido provechoso para todos ustedes. Yo le decía a Darío que espero que esta sea la primera de muchos otros webinars que vayamos a dar en esta temática para ir mostrando muchos de los avances.